Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorgelina Ibarra y estoy aquí con Alejandra Casado, quien nos está haciendo aportes con estos eventos de la lógica global convergente, ahora también estructura de espacios temporales. Muchas gracias, Alejandra, por este tiempo, este espacio. Estamos aquí, hoy es 30 de octubre del 2010 y estamos... ¿2010? 18 y estamos acá, no sé por qué se me vino el 2010, y acá en Villa Giardino. Sí. Así que bueno, te agradezco mucho por este espacio y bueno, por esta entrevista que vamos a hacer. Un poco esta entrevista es orientada más para una comunicación para los humanos, hacerla de lo más simple posible y enfocándonos en los conflictos humanos que todos tenemos. Y lo que me gustaría abordar contigo, que un poco te expliqué antes, es esto de que un conflicto que bueno, nos está pasando a los latinoamericanos, que vivimos en países como ser, sobre todo anglosajones, que tenemos conflictos con la comunicación, con la pareja, conflictos también con los hijos, que muchas veces se da muy natural un enojo que se brota y que bueno, lo podemos abordar de distintas formas, de que bueno, no se sabe si por una frustración de no poder comunicar o algo y que genera mucha presión, mucha tensión y bueno, que se lleva luego en las relaciones con los hijos, con la pareja. Entonces, vos me estás diciendo de familias mixtas, ¿no es cierto? Sí, en este caso familias mixtas que están compuestas por algún europeo, digamos, y un latinoamericano. Entonces, alguna de esas dos partes se encuentra un estallido, una explosión o una incapacidad de comunicarse. Exactamente. La relación muchas veces es más de continuamente. Y si lo vamos a enfocar todavía más, estamos hablando de puntualmente el lugar donde vos, el país Holanda, lo vamos a... Bueno, ahora lo vamos a enfocar a lo que sería en Holanda, que bueno... se van, hay muchas relaciones que se van, ¿no? De latinoamericanos, hispanohablantes con holandeses y que luego tienen hijos que están ahí cruzando esas dos culturas. Yo te pregunto esto porque si vamos a brindar un recurso de lo que es estructuras espaciotemporales, entendemos nosotros que el territorio condiciona una cualidad que va a tener un receptor como nativa, ¿sí? Esa cualidad es la que va a desarrollar durante toda su vida, ¿sí? Esa cualidad nativa vendría a formar parte de una estructura inconsciente, ¿sí? Entonces, en el caso de Latinoamérica, la frecuencia de esa estructura nativa es muy alta, por lo tanto, hay mucho contacto con la mente, que es muy volátil, cambia, es muy dinámica la mente. Así nos perciben ellos justamente. Claro. Y esta cualidad lo que hace es una gran volatilidad, ¿sí? Y una dificultad bastante marcada para prever un tiempo distinto del tiempo presente. O sea que yo para pensar en el futuro no tendría tiempo. Exactamente. ¿Sí? Entonces estoy en el presente y el pasado es como que me cuelga como una mochila para abajo, pero que en definitiva no me puedo proyectar muy bien. Entonces las dificultades latinoamericanas que tienen que ver con esta estructura nativa, que no la vamos a poder cambiar porque es una condición del receptor, opera automáticamente en nosotros. Tiene una virtud muy importante porque es una alta conectividad con la mente. Pero ¿qué pasa? Que nuestra vida social, más que una mente, la que más nos ayuda es la mentalidad, ¿sí? Y acá vamos a encontrar que los europeos, y mucho más específicamente Holanda, va a tener
un receptor nativo que está totalmente parado en la mentalidad. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia, Alejandra? Decime, entre la mente y la mentalidad. Bueno, que la mentalidad está anclada de manera que te puede detener al tiempo. Bien. ¿Sí? Ese tiempo volátil de la mente que va por todos lados, ¿no? Pero la mentalidad es lo que hace el arraigo. Como un anclaje. Como un anclaje. Es donde yo estoy parado y a dónde voy, ¿no? Y siempre eso está como ocurriendo, nosotros decimos dentro de un segmento. Pero es la pauta, el paso en el cual siempre te va a estar hablando tranquilo. Por eso, cuando vos me decís de las relaciones familiares, ¿quiénes son los que gritan más y quiénes son los que gritan menos? Sí. Decime. En este caso, bueno, sucede mucho ese conflicto que cuando hay un conflicto y a la hora de expresar, o sea, terminamos gritando los latinos. Los latinos terminan gritando más. Por eso nos ven que somos muy emocionales o eufóricos, claro. Pero bueno, o sea, pasamos nosotros a ser los violentos, ¿sí? Ahí en esta forma de, bueno, ya sea de gritar o como muy efusivos. Ajá, ¿sí? Perfecto. Que de cierta forma observo que es como incontrolable, ¿no? O sea, desborda a la persona de que no lo puede evitar, o sea, lo arrasa, prácticamente lo arrasa. Bueno, es la capacidad del latino de forjarse una mentalidad estable, es una tarea totalmente meritoria. Lo tiene que hacer como desde la nada misma. Exactamente. ¿No? Lo tiene que fabricar. Siempre tiene que fabricarse una mentalidad un latino desde la nada misma. Bien. Y para eso tiene que tener mucha perspectiva. Y eso es lo que para eso estamos trabajando y para eso estamos colaborando. Ahora, el tema en Holanda es que la mentalidad está muy desarrollada, como puerto a puerto. Entonces te puede hablar más pausado, más enfocado, más coherente y te va llevando pasito a pasito exactamente hacia donde quiere. Sí, es un poco lo que hablamos, hace esa secuenciación y va llevando, marcando, diciendo hasta que te dice esto. Exactamente, esa capacidad la vamos a llamar como una habilidad de la mentalidad estructurada. Y lo pueden hacer tranquilamente. ¿Sí? Y lo pueden hacer tranquilamente. O sea que lo tienen nativamente a esta habilidad, la absorben, la toman por absorción, pero los latinos la tenemos que desarrollar. ¿Sí? Entonces, en la primera cosa que yo te quisiera dar como un gran aporte de lo que es estructuras espaciotemporales a lo que es el coaching espaciotemporal, ¿no? Para darles herramientas a las personas que están en estos grandes desafíos, porque también son enormes desafíos, porque para una persona latinoamericana irse a vivir, que acá no hay, no es que no hay reglas, sino que todas las reglas son violables. ¿Sí? Acá donde hay una regla, la podemos saltar o puentear. Las reglas son elásticas, no son tan reglas, son elásticos, le podríamos decir, pero no tienen esa cualidad rígida que sí tienen allá, ¿no? Que a nosotros nos resulta rígido porque no tenemos una mentalidad que nos paute la conciencia. La conciencia temporal. ¿Sí? Nuestra conciencia temporal está en una plataforma muy vulnerable. ¿Sí? ¿Y cómo podemos nosotros, que bueno, ya vamos como avanzando, de que ya bueno, vamos reconociendo, ¿sí? Esto de que bueno, no tengo esa capacidad, de poder expresar de esa forma y llegar ahí, que bueno, muchas veces se confunde de que se los ve como que son fríos toda esta hora, es decir, es como si da la sensación de que como que ellos pueden controlar las emociones y como que a la vez nosotros nos desborda la emoción, entonces vamos desde el enojo, la frustración y eso. Entonces, si ya estamos dándonos cuenta, de que bueno, estamos
funcionando, operando así, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Como para ir fabricando esa Bueno, secuencia. La primera situación es que toda virtud es un defecto y que todo defecto es una virtud. Bien. Entonces no hay que preocuparse en la situación de decir me siento mal porque nací en este lugar, Claro. ¿no? No, en este lugar tenés acceso a cosas distintas. Bien. O sea, porque estamos hablando como algo que es positivo, Sí. entre comillas, para el holandés y es negativo para el latino. Ahora lo vamos a invertir. Bueno, esa perspectiva me gusta de decir, bueno, porque todos se quedan con esa sensación de mal, ¿no? De que yo soy la que está mal, sobre todo que ahí se nota más, ¿no? Porque es como que en este caso que estás haciendo vos, que es un entorno donde no se hace, entonces lógico, queda esa sensación de que la persona siempre se siente mal de cómo lo está haciendo, porque bueno, justamente allí lo hacen totalmente diferente. Bien. Entonces poder transformar eso. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es saber también que esta cualidad de la que hablé nos trae otras ventajas, que son distintas. ¿Sí? El latino va a tener una cualidad a la innovación, a lo nuevo, a lo no imaginado, mucho más fácil que un holandés. Bien. Un holandés puede administrar muy cuidadosa y sigilosamente cosas o nociones que ya existen dentro de la sociedad. Bien. ¿Sí? ¿Qué puede hacer el latino? Introducirle cosas nuevas. Bueno, ¿sí? Entonces, cuando el receptor holandés se percibe asfixiado, exactamente, porque no puede asir a la novedad, es por su gran, ¿cómo te puedo decir?, arraigo a su condición fuerte que es de la mentalidad. La mentalidad es una administradora de los recursos que ya existen. Por eso la agota al máximo. Exactamente. Ahora, cuando los que existen ya no alcanzan, es importante que la mente, y ahí vienen los latinos, conecte con la mente. Disparen con la mente. La innovación. Y es cierto, eso es un aporte que veo que hacemos, sobre todo a las que son mujeres latinas, de que como que aportamos ese oxígeno a ellos cuando ellos están muy presionados. Entonces como que podemos ver otras posibilidades que ellos no ven. Pero justamente eso, ver posibilidades. Las posibilidades son como si fuesen motitas de aire, como viste cuando empieza a nevar, que vos decís, esos son unos cristalitos tan chiquititos que vos decís son mínimos. Cuando la innovación, cuando nace con una cualidad donde no cae, queda como flotando. ¿Sí? Entonces, esa cuestión de estar como flotando nosotros siempre en una nube, ¿no? Tiene que ver con eso. Estás muy cerca de la innovación, pero muy lejos de la decantación concreta de cualquier idea nueva. Entonces, la mente es el acceso a lo nuevo, pero la mentalidad es lo que lo puede condensar, desarrollar, en algo que se vuelva un valor en la vida concreta de una persona concreta y de una sociedad concreta. ¿Sí? Entonces, no pelearnos con lo que uno tiene de positivo y otro tiene de negativo, sino que entender que lo positivo y lo negativo se necesitan mutuamente, por razones diferentes, ¿sí? Pero las relaciones internacionales tienen que convertirse en relaciones interdimensionales. Entonces, no es ni que ellos son mejores ni que nosotros somos peores,
nosotros estamos existiendo en una dimensión que le tiene más dificultad para condensar. ¿Sí? Y los que están en una dimensión más condensada van a tener que poder renovarse con nuevos aires. Claro. Entonces ahí está cómo podemos, con esta perspectiva, aprovechar más eso de que como yo tengo una facilidad de que estoy más al alcance de captar algo nuevo, de innovar, y ellos que pueden, ¿no?, concretizar eso, como tomar de ellos esto, y para poder nosotros concretizar, porque ese es el desafío, es una de las cosas que sucede, de que le cuesta mucho al latino, ya sea emprendimiento, lo que sea, pero concretizar es llevarlo a eso. Porque bueno, ahora me estoy dando cuenta de esto, de que se está más como en una fantasía. Exactamente. Y poder como decantar toda esa fantasía La fantasía es muy cómoda para un latino porque no tiene estatus gravitatorio. Discúlpame que todavía no aprendo a hablar con palabras que no sean técnicas. Estoy aprendiendo a poquito. Bueno, aclaramos que estatus gravitatorio es densificar. Estamos en la fantasía y realidad. ¿Sí? Fantasía y realidad. La realidad es como más densa y la fantasía es más sutil. Entonces, en esa dimensión sutil, cualquier cambio que nosotros queremos hacer lo hacemos instantáneamente. Ahí todo es rápido. ¿Sí? Lo hacemos instantáneamente. Ahora, cualquier cambio que yo quiero hacer en la realidad concreta es mucho más lento. Entonces el latino no suele tener la paciencia de financiar un tiempo más largo. Y esa es la percepción que tienen todos, de que ahí todo es más lento. Entonces es muy importante que por lo menos empecemos a darle como un campo de observación a esta dificultad para que ya veamos las ventajas que tenemos y las desventajas que tenemos. Y las ventajas que tienen y las desventajas que tienen. Entonces, de esa manera vamos a poder crear relaciones cruzadas donde se puedan nutrir ambas partes se puedan nutrir. Esa sería como la idea básica. Sí, esa perspectiva personalmente me encanta porque fue un poco la experiencia que he tenido con mi pareja, de cómo, bueno, en situaciones que, bueno, tenía esto de que soy un desbordamiento. Y que bueno, luego me fui dando cuenta de que estaba en una fantasía y no lograba ir como a esa realidad para poder concretizar alguna idea, un emprendimiento, y como ellos, yo veía que lo hacían muy fácilmente. O sea, tenían una idea y a la semana vos los veías que ya podían llevarla a cabo, y a nosotros era como que hacíamos como para painting íbamos muy lentamente. Es que ellos no se preocuparon por no tener suelo firme, porque donde no había suelo, bueno, trabajaron para tener un suelo firme. Entonces, fíjate que aparecen este negativo de que no había suelo y hay suelo, es porque se paran en la realidad. Entonces ven en la realidad lo que les falta, lo asumen sin hacer un melodrama, ¿no? Porque si no se hubieran puesto diciendo somos el país que no tiene territorio y el mundo que tiene territorio tendría que a nosotros darnos un pedazo porque si fuéramos una mente latina en Holanda estaría convocando a todos los territorios a que les cedieran territorios porque es injusto que ellos no tuviesen territorio. Bueno, esto es la diferencia entre un latino y un holandés. Se pone a generar lo que falta. Entonces, acá en Argentina nos hace falta unos cuantos holandeses para pisar realidad y decir que, ver, la realidad que falta es la que tenés que construir vos. Exactamente. O un poco esto te comentaba, que ellos tienen un dicho que dicen de narices a la realidad. Y eso es lo que fui dándome cuenta, y nosotros tenemos las narices en la fantasía. Exactamente. Entonces, mientras que ellos pueden generar esos recursos que les faltan, nosotros generamos reclamo, generamos demanda de que nos den y todo eso. Entonces, nuestros congresos están llenos
de personas políticas que en cualquier momento le van a poner multas a la realidad porque no respetan a sus fantasías. Sí. Y encima le van a exigir a Dios que pague los impuestos por haber usado ¿no? nuestras fantasías a su provecho. O sea, cualquier cosa te puedes esperar, cualquier cosa, menos tener una visión cabal y real de las circunstancias, porque eso implicaría madurar. ¿Sí? Y condensar esa fantasía, la realidad es madurar. Entonces es bueno, la verdad que en todo lo que de mi parte pueda apoyar a todos los latinos que se encuentren en esa maravillosa oportunidad. Es una oportunidad, o sea, me di cuenta de que según la perspectiva que tengamos, si nos quedamos en esa perspectiva de que bueno, no tengo, no falta, entonces es muy duro, es realmente muy duro. Pero si podemos con esta perspectiva de decir, bueno, vamos desde el funcionamiento de cómo somos nosotros, o sea, no desde el valor, sino desde el funcionamiento, de que eso hace que nos dé ciertas cualidades o no, y a otros, pero bueno, cómo puedo aprovechar estar en otro lugar que no es el mío, ¿sí? La cualidad que el otro tiene. Sí. Y no ponernos en una paridad que no tenemos, porque claramente no estamos en paridad. Y eso es muy bueno, no es malo no estar en paridad. Pues la paridad es algo que se construye, ¿sí? No que se reclama construido. ¿Sí? O sea, si yo veo que alguien tiene una habilidad que yo no tengo una oportunidad para construírmela. Entonces, no es que se la saco al otro o le robo al otro lo que tiene porque lo quiero tener yo, ¿no? O sea, esta aceptación de la disparidad es el eje más saludable que podemos llegar a tener. Claro, y eso es un poco de que está bueno, ¿no? Que se blanquee esto, decir que cuando entramos a otro lugar que no es nuestro, el nativo, ya no estamos en paridad. O sea, estamos en paridad cuando estoy en mi lugar nativo, pero cuando ya me desplazo hacia otro no lo estoy. Entonces, cuando hablo de disparidad, quizás nos tira esa sensación de que estoy arriba o que estoy abajo, ¿sí? Entonces es como que hay sobrevaloración o algo menos. Si no hablamos de una paridad... Es que abajo y arriba no tiene que ser una cosa que a mí me impacte negativamente. Y sin embargo impacta. Pero eso es lo que tenemos que resolver. ¿Sí? En la fantasía todos estamos en paridad porque claro, no hay nada con que contrastar si lo que vos estás fantaseando es factible o no es factible. ¿Sí? No hay ninguna realidad que te venga a desafiar tu fantasía. Entonces en la fantasía hay una paridad eterna. ¿Sí? En la realidad es desafiante y lo que te muestra es que la paridad no existe. ¿Sí? Entonces, aceptar la realidad es aceptar esos distintos órdenes jerárquicos donde desde un punto se pueden hacer determinadas cosas y desde otro punto se pueden hacer otras diferentes. Y gracias a esas diferencias es que nosotros podemos yo puedo hacer un aporte para vos y vos un aporte para mí. Eso es gracias a la disparidad. Podemos hacer diferentes aportes. No hay posibilidad de que se transfiera un bien que de un lugar a otro si en uno no sobra y en otro no falta. Una habilidad. O sea, la falta y la demasía, o sea, cuando hay y cuando no hay, eso hace el desplazamiento. Y la vida es eso, es ir desplazando y construyendo, ¿sí? Cada vez más recursos para desplazar hacia donde no los hay, ¿sí? Y en donde no los hay otros, y mientras tanto se generan y se entregan. O sea, la dinámica de la vida es tomarla en su realidad, y su realidad empezar a verla con ojos más amplios. Y todos estos discursos que tenemos que quizás eran favorables para la fantasía, pero son muy desfavorables a la hora de la realidad.
Y empezamos a diferenciar entre realidad y fantasía, y por supuesto, ahí vamos a tener siempre conflictos de categoría eternos, ¿no? Tanto en los latinos que están en Holanda como en el mismo mundo desarrollado y civilizado que necesita nueva inventiva. Exactamente, podemos aportar, ¿sí?, innovación. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que estamos descubriendo muy de a poquito, muy de a poquito, que planeta Tierra es orgánico y que nuestros organismos pueden tomar de esa tierra patrones y los pueden aplicar individualmente. Hay algo que en esto que tú mencionabas, decir, bueno, de que, bueno, opera inconscientemente esa percepción de que a mí me falta, sí, que ese recurso me falta. Y un poco, bueno, esto que hablamos, sí, si yo ya lo veo y me estoy dando cuenta que tengo un recurso que me falta, quiere decir que lo tengo quizás, ¿sí? Porque si no, ¿cómo me voy a dar cuenta que me lo estás falta? Comparando con algo que adentro está completo. Ah, ok. Nada más que no lo puedo ver, no me lo puedo ver. Exactamente. Bien. Eso es muy bueno, sí, porque darme cuenta que algo me falta, sí, tengo que darme cuenta que adentro lo tengo. Lo tengo en negativo, ¿sí? Cuando dice lo tengo en negativo, para llevarlo lo tengo en negativo significa no lo tengo. Pero ese no lo tengo sería. Es un tengo, ¿sí? Porque darme cuenta que algo me falta me pone en la pista de la clave que necesito para yo moverme. O sea, me va a hacer una referencia. Todo lo que no tengo, todo lo que me falta, me da a mí una referencia. Entonces, bueno, en esas referencias me empiezo a mover. Pero bueno, esto del faltante, sí, como algo malo, sí, ¿sí? A faltante como algo impulsor o generador. Bien. Claro, ¿sí? Transformar eso, sí, como diciendo que lo puedo generar y que bueno, ahí puedo desarrollar esa habilidad que el otro tiene. Sí, básicamente sí. Pero bueno, todos estos situaciones donde surge la violencia. Sí, eso es algo que te decía, que una cosa que se da es, bueno, que se genera, bueno, muchas veces una violencia o, violencia, cuando hablamos de violencia puede ser verbal o física, pero bueno, sí es una violencia. Entonces eso es algo que, al menos en la educación, por ejemplo, allá con los hijos, es como que no está normal ahí que le pegues a un hijo, que le grites a un hijo. Entonces, claro, cuando venimos de cultura donde para nosotros nuestra crianza era como que, bueno, ir como arreglar los sopapos, los conflictos. Sí. Y bueno, y hay una cosa que yo observaba mucho, que hay mucha comunicación. Entonces ellos tienen mucha comunicación, o sea, con los hijos, que para llegar ya a un grado de violencia, pero es como que han agotado antes muchos recursos, ¿sí? Sí. Eso es lo último. Sí. Cuando a nosotros nos sucede que lo primero que nos brota impulsivamente es, bueno, gritar o ir a pegar. Bueno, eso es un poco lo que te quería decir, que la violencia lo que está acusando es que me falta una palabra que pueda expresar lo que yo tengo en la parte más profunda de mí mismo. Bien. ¿Sí? Entonces, como esa palabra me está faltando, la tengo que reemplazar. Esa impotencia. Y entonces esa fuerza de reemplazo de esa palabra viene como una descarga biológica que se termina transformando en una violencia. ¿Sí? Pero es, primero, antes de ser violencia, es algo que yo veo adentro mío, pero no lo puedo transmitir al otro. Entonces, ¿cómo hago para llegar a ese puerto, a ese otro? Bueno, me sale todo junto, ¿no? Me sale todo junto en un bollo. Entonces, bollo, o en un grito, o en un grito, o en un exabrupto, pero en definitiva, lo que ahí veo es el faltante.
¿sí? Bien. Me está faltando un recurso para expresarme y muy probablemente ni me esté dando cuenta de qué es el recurso que me falta, ni qué es lo que me pasa, porque se trata de el autoconocimiento, ¿no? Y de darme la paciencia, primero conmigo mismo, pues si me pasa eso, lo que tengo que darme a mí mismo es un crédito. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta de qué es lo que me falta. ¿Sí? Cuando yo sé que algo me falta y ya voy por la vía de descubrirlo, lo puedo construir. Y cuando yo construyo eso que me falta, por lo menos puedo tener una semántica, puedo tener una palabra que me acerque al otro y que le haga entenderme más. ¿Sí? Entenderme más, comunicar. Y si me puedo comunicar, no va a estar la agresión sustituyendo la comunicación. Porque la agresión está sustituyendo un vínculo que está faltando. Entonces, ver a ese faltante como que en el futuro estaría construido ese puente. Y yo podría expresarme con el otro y desde la parte más profunda mía y encontrar cómo llegar. O sea, lo importante es que en esos faltantes que tenemos sepamos que se pueden construir y que lo primero que tenemos que hacer es tenernos mucha paciencia, porque eso es tiempo, financiación, ¿sí? Es una conciencia temporal que no encuentra un receptor. ¿Sí? Discúlpame, una palabrita puedo filtrar. Un receptor que no se mueva con el tiempo. Y esto es la mentalidad. ¿Sí? La mentalidad es un receptor que no se mueve con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Va a poder sostener ahí adentro el tiempo que se mueve todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, el tiempo que se mueve todo el tiempo es el tiempo que va a tener la conciencia. Pero yo necesito una mentalidad que me lo sostenga, que me lo contenga, para que él se exprese. Y eso podríamos aprovechar, porque ellos lo tienen. Exactamente. Tienen este una receptor. Persona holandés puede, entonces quizás eso le da a ellos también esa cualidad de que son tolerantes. Claro. Es porque son reconocidos. Porque tienen esto que es una cualidad atemporal. Claro. ¿Sí? Una cualidad atemporal. Y si estás parado en una cualidad atemporal, que es una cualidad del receptor, que le va a dar habilidades de conciencia, una conciencia muy primaria, de la cual no se alcanza a tener conciencia de esta conciencia, ¿no? Es una conciencia operativa directamente. Es una cualidad operativa. Ahora, como nosotros no la tenemos que fabricar, sí tenemos que ponerle palabras a esto que ellos hacen naturalmente. Ellos lo hacen naturalmente, pero nosotros tenemos que hacerlo trabajosamente, meritoriamente. Ahí voy encontrando esto de decir, bueno, cómo podemos nosotros aprovechar esa, ¿no? Digamos, en este caso, ¿no? Al holandés, que tiene eso. Y que de cierta forma me va a financiar, ¿no? ese tiempo, y que si yo ahora soy consciente, le puedo quizás agregar a esos momentos en los cuales yo me sale esto, ¿no? Ya sea de la violencia, los gritos, todo, la observación, algo que venías. Entonces si le agregamos, bueno, en esos momentos en donde, bueno, nos sale todo el drama, todo el circo, toda esa furia, enojo, pero si también luego observamos en nosotros eso, nos trae luego la conciencia, o sea, de no tan solo el por qué lo hacemos, sino el para qué. ¿Cómo podés agregar vos eso? Decir, bueno, hacer una observación, pero distinta, ¿no? A lo que generalmente observamos. Es como que nos observamos, pero siempre esa observación es como del valor, ¿no? Nos cuestionamos, está mal, pero eso se queda siempre esa sensación de que, bueno, nosotros somos mal. Lo que pasa, podríamos decir varias cosas, ¿no? Bien. Primero, si nuestra conciencia está operando sobre la base de la realidad o sobre la base de la fantasía. Bien.
porque son dos plataformas muy diferentes. Y las dos son importantes. Sí. ¿Sí? La fantasía es súper importante porque tiene sus mecanismos, pero si las empezamos a diferenciar, Bien, le podemos dar tratamientos diferenciados. Bien. ¿Sí? Entonces, tenemos un mecanismo que hemos dado en el evento 58 de Lógica Global Convergente, que es el de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Entonces, ese do, como esa gravedad, como la nota más grave, que sostiene a re, que es la realidad, ¿sí? Y en la realidad me sostiene a mí, ¿sí? Y mi sostiene a su vez a su fa, a su fantasía, ¿sí? ¿Y cuál es la fantasía? Poder expresarse en la clave de sol, ¿sí? Entonces, sol ya sería la linealidad o la faz de la tierra, ¿sí? Entonces, este do, re, mi, fa, sol nos hace encontrar dónde vamos a encontrar nosotros en clave de sol, en nuestra faz de la tierra, esa nota sí, donde le decimos que sí a esa gravedad de la tierra, do. Es decir, ¿no? sí a esa realidad. Le decimos que sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le decimos que sí, toda la energía vital de do me sube a ese receptor. Entonces es muy, como muy gráfico esta diferenciación. Tengo a do, que es el planeta mismo, donde sostiene a re, ¿sí? Entonces, si estoy parado en la realidad, estoy con todo, la carga de la realidad está y tiene apoyo. Sería ¿sí? con los pies en la realidad. Eso es lo que tiene re. Re tiene recursos. De ahí ¿sí? tengo recursos. Re tiene recursos, la realidad tiene recursos que la fantasía no tiene. ¿sí? Y si mi se los confunde, está en serios problemas en clave de sol. Qué interesante eso de decir que los recursos están en la realidad, no en la fantasía. Claro. Lo que pasa es que la fantasía también le provee recursos a través de mí a la realidad. Bien. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Se los tiene que proveer a la realidad. Bien. Otra vez, la fantasía tiene que entrar en un orden más estricto para que cuando me atraviese a mí, vaya a la realidad. Y entonces la misma tierra me hace el impulso vital y me lo levanta para que yo lo tome en el intérprete. ¿Sí? En el intérprete, yo soy un intérprete, ¿no? Un intérprete que está operando sobre la faz de la tierra, en clave de sol. O sea, esa clave de sol somos todos solcitos que se están reinventando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Gracias a qué? Gracias a esta gran cruzada de las estructuras espaciotemporales. Bien, muy interesante porque bueno, ahí se define, ¿no? Cómo reinventarnos. Exactamente. Y quizás, bueno, pero me encanta esto de que se integra fantasía y realidad. Entonces, la fantasía es importante, la fantasía depende de mí, perfecto, bien. Y va a alimentar a la clave de sol, pero ¿qué pasa si no tiene los recursos de la realidad? Claro. Entonces hace exactamente. ¿no? No es un sol, hace es una chispa, ¿no? Entonces, distinto si logra expresarse y si logra vincularse a través de todas esas conciencias, do, conciencia re, conciencia mi, conciencia fa, conciencia sol. Entonces puedo ir al sí, al es la nota la, ¿no? Entonces me voy al sí. ¿Ves? Pero me voy al sí significa que ya tengo un tiempo que está diferido. ¿Sí? Yo me estoy yendo al sí, ¿no? Entonces me voy en un tiempo diferido. O sea, me tomo un tiempo para
que toda esta fantasía que tiene mí va a condensar, ¿vale? condense hacia re, tome toda el estatus gravitario de do y yo me pueda expresar. Sí, acá estoy, sí, acá estoy y acá puedo formar parte de esta clave de sol, ¿no? Y de esta faz de la Tierra, puedo hacer un aporte. Y ese aporte va a tener la totalidad de la integridad. O sea, esto es usar las estructuras espaciotemporales que son las que usa nuestro inconsciente biológico. Sí. Bueno, eso es justamente, ahora te escuchaba vos cómo redactaba eso y se me venía esto de decir, claro, ahora comprendo por qué esa sensación siempre de que el que se desplaza de un lugar al otro es que no se siente parte, no se siente parte de ese lugar. Y cómo se puede aprovechar todos estos conflictos que se tienen para poder ir integrándose. Yo no tengo que rechazar al latino para que me apruebe el europeo. Claro, exactamente, ¿sí? Eso. Porque si no, siempre voy a estar en una realidad excluido. Exactamente, ¿sí? Esa es lo que sino esa es la problemática. Al revés, es donde más voy a aprender del latino cuando un europeo me lo hace ver. ¿Me lo hace ver? Sí, porque tienen un montón de cosas que enseñarnos, sí. Tienen un montón de cosas que donarnos, sí. Tienen un montón de paciencia que a nosotros nos falta. Sí. Bueno, justamente eso fue mi experiencia de que era muy loco porque yo supe más de mí, de lo latina que era, o sea, o sea, me vengo a enterar que soy latino cuando fui a Europa. Estando allá. Yo dije, o sea, y era muy interesante porque, o sea, sabía, porque bueno, como la diferencia, porque bueno, muchas veces se ve mal la diferencia porque es como que la fantasía nos tira que queremos que esa paridad, que todos sean iguales, ser todos iguales, pero cómo aprovechar la diferencia que te puede mostrar, conocerte prácticamente tú. Son las o sea, miren, si no hay diferencias, no habría valor. El valor lo da el aspecto específico de una partícula. ¿Sí? De manera que si todas las partículas son idénticamente iguales, ninguna tiene valor y todas solo tendrían precio, pero no valor. Claro. ¿Sí? Bueno, me encantó, Alejandra, realmente esta perspectiva, este aporte que es un poco diferente de cómo nosotros, los que estamos, ¿no?, latinos viviendo en Europa, cómo podemos aprovechar estos conflictos que tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, y para que podamos justamente, bueno, vernos, conocernos, reconocer ese funcionamiento que nosotros tenemos y cómo podemos generar eso que muchas veces percibimos que nos falta. Y que aporta en nosotros, bueno, un crecimiento, nos lleva a una madurez, y que bueno, ese es el desafío de que tenemos para poder luego aportar, ¿sí? O sea, aportar a este lugar, a esta estructura en la que nosotros estamos, de las estructuras que venimos, como aportar algo que, bueno, ambas partes puedan nutrirse y crecer, y que no se trate más de una lucha, ¿sí? Porque muchas veces eso lleva a un choque, ¿no? La problemática que genera muchas veces esto, por ejemplo, en las relaciones, es siempre un choque de, bueno, de lo mío es más, o vale menos, y bueno, y esos conflictos. Lo que pasa es que lo que cada uno tiene es lo que cada uno tiene. Exactamente. El tema es ir por lo que no tenemos. Entonces, hacer una valoración de que lo que no tenemos importa mucho, porque es nuestro potencial. Lo que no tenemos es nuestro potencial, entonces importa mucho. Entonces, empezar a entender que el no tener algo no es algo malo, sino es una oportunidad para poder crearlo, para poder generarlo, para poder... la vida nos da un montón de
recursos que nosotros no aprovechamos, solo consumimos. Nos hemos dedicado a que estar en el mundo como consumidores, ¿no? Y realmente el trabajo que hacemos todos los días a cambio de un salario o por una remuneración o por una contrapartida, nos estamos perdiendo de tomar conciencia que lo que hacemos, lo que sea que hacemos, es importante en sí mismo. ¿Sí? Es como diciendo, lo que hago es un precio que tengo que pagar para consumir tal cosa, ¿no? Entonces mi conciencia se enfoca en el consumo. Exactamente. Y entonces mi conciencia no se enfoca en lo que yo estoy haciendo, porque lo que yo estoy haciendo no es un valor, es un precio. Claro, eso no es el precio que tengo que pagar para consumir. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí, por supuesto, no hay una conciencia puesta en lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque no me interesa. No me interesa. Entonces, esa ausencia del interés me va a generar a mí una dificultad a la hora de enfrentarme con la realidad, porque me va a demandar la conciencia que yo no quise absorber. No quise absorber, ¿por qué? Porque yo hice lo que hice por un precio, no por un valor, ¿sí? Entonces, no por el valor de lo que hacía. Claro que nosotros tenemos los precios como métodos de intercambio estructural, y está buenísimo que sea así, porque si no tendrías que estar cultivando tu lechuga para comer una ensalada, ¿sí? Entonces eso no te podría dar tiempo para hacer otras cosas. Entonces el sistema de precios es para que sean nuestras vidas más ricas y para que estén mejor aprovechados nuestros tiempos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que el valor se lo da la conciencia con la cual nosotros hacemos las cosas que hacemos, en donde quiera que estemos, ¿sí? Y nada es imposible, todo es posible, lo que pasa es que tenemos que tener financiación temporal, ¿sí? O sea, asumir lo que nos falta y generarlo, como diciendo, me doy el crédito para tener esto que no tengo, para hacer esto que no soy, ¿sí? Para entender esto que no entiendo, para captar esto que no capto, para formar parte de esto que me siento excluido. Es interesante decir, es aprovechar ese crédito para yo poder generar eso y no para el reclamo. Porque muchas veces ese crédito es como que se lo usa más para generar y demandar, en este caso, como que al otro que me comprenda, al otro que adivine lo que yo quiero decir o expresar. Pero si lo enfoco a desarrollarme a mí más, exactamente, y me desarrollo más, por supuesto que me van a faltar perspectivas, porque si me quiero desarrollar más allá de mí, necesito perspectivas espaciotemporales. Sí, que veo que justamente así puedo yo trascender quizás ese valor o trascender, mejor dicho, o esa sobrevaloración o esa menos valoración en el que justamente no nos damos cuenta que estamos operando. Sino no es que el otro sea más o sea menos, o yo más o menos, sino de aprovechar eso para generarme recursos, y eso es lo que me va a poner en paridad. ¿Sí? Como... Claro. Luego eso ahí puedo decir, es como estar en paridad, quizás con esa estructura, porque bueno, una de las cosas que personalmente me di cuenta de que, bueno, todos vamos, ¿no?, de esa fantasía, y es como que vos no te ves en esa paridad, o te ves arriba generalmente o te ves abajo, pero que no estás en esa paridad. Entonces bueno, luego el de haberme dado cuenta de que no estaba ahí, y bueno, y poder ir aprovechando en estos conflictos que tenía con mi pareja, con mi hijo, con mis clientes, con lo que sea, y cómo
pude ir generando ese recurso. Y bueno, ahora que lo estás diciendo, ¿no? Aprovechar ese crédito para generar eso, darme cuenta. El crédito es un gran financiador de lo que no existe. O sea, el crédito es un financiador de lo que no existe. Entonces, el crédito para que te compres una casa es una casa que no tenés. Entonces, que la estás sacando de la nada misma. O sea, el crédito es un invento para que vos tengas algo de lo que no tenés. Entonces, hemos sido capaces de inventar las cosas que no tenemos. Entonces, ¿cuál es el conflicto con no tener algo? Si toda la vida se generó a partir del faltante, no a partir del habiente. A partir del faltante. Entonces, ¿qué es ahora que tengo dolor porque me falta no sé qué? Toda la vida al hombre le ha faltado absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué memoria nos está faltando de lo que es la raza humana y esa capacidad de generarse lo que no tiene? Entonces, esta es la situación, nos hemos achanchado, esa es la cuestión. Entonces, bueno, nada, recuperar todos esos atributos y que no tener algo, no ser algo, es una gran oportunidad para tenerlo y para hacerlo. ¿Sí? Y que solamente que mi fantasía me juegue una mala jugada, yo puedo estar reclamando en la clave de sol tal cosa, ¿no? Parado en la realidad todo es posible. Creo que parado en la realidad tenemos más posibilidad de generar. Totalmente. Que en la Totalmente. fantasía. Sí. Y cómo podemos aprovechar, decir, bueno, yo ya últimamente, ya reconozco que parto de mi fantasía. Entonces el hecho ya de reconocer que soy fantasiosa me ayuda. Que es nutritiva en un nivel, que nadie lo va a negar. Exactamente, pero que de ahí puedo innovar también. Claro. Y que bueno. Pero que cuanto más estés parada en la realidad, tu fantasía va a ser más fructífera. Exactamente. ¿Cómo podemos aprovechar ambos? Entonces, esto me gusta, el aprovechamiento de que ambas. Esta estructura de las notas musicales me encanta. Me ha dado la posibilidad de darle un lugar, un espacio, una cuerda a cada uno de estos mundos. ¿Sí? El mundo de Do, el mundo de Re, el mundo de Mi, el mundo de Fa, el mundo de Sol. Y es muy interesante porque nos hace darle a cada una de estas cosas una entidad. ¿Sí? Le estoy dando a la fantasía una entidad. Y le estoy dando a la realidad una entidad. Y le estoy dando a mí una entidad. Y le estoy dando a la tierra una entidad. Le estoy dando al sol una entidad. Y aparte puedo estar en todas al mismo tiempo. Pero si las puedo diferenciar, no me voy a confundir los rangos. Y no le voy a pedir a Fa lo que Re me tiene que dar. No le voy a pedir a Sol lo que Mi tiene que dar. Exactamente. ¿Sí? Entonces se van organizando todas estas conciencias y estos mundos pueden ser que vuelvan a ser una música y una armonía para todos. Muy bien. Bueno, Alejandra, te agradezco muchísimo, la verdad que me encantó esta entrevista y bueno, y hacer este aporte de que, cómo podemos, ¿no? De lo común en que estamos, en nuestra realidad, nuestros problemas domésticos, realmente aprovechar esto desde otra perspectiva y que de cierta forma nos va llevando a integrar y cada vez sentirnos que somos partes de un lugar y de esta tierra, ¿no? Que estamos aquí. O sea, es esta fuerza de Do, esta fuerza de Do, que es la tierra misma, la que sí nos puede tener a todos, ¿no? Entonces, no somos la tierra, pero somos parte de ella. Entonces, como parte de ella podemos tomar todo lo que individualmente nos falta, porque como género no nos falta nada. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Como género no nos falta nada.
Cuando dice género, género humano. Como género humano no nos falta nada, lo tenemos todo, pero todo, Todo. ¿no? Te remite a te remite a que este estatus gravitatorio, esta cosa donde la realidad se instala, es donde te permite que le brindes nuevas posibilidades. ¿A través de qué? A través de tus fantasías, claro que sí, Claro. pero en conjunto con esa realidad. Bien, me encanta. Así que bueno, muchas gracias, le agradezco a todos, a todos los que están escuchando allí. Y simplemente lo que hacemos somos personas comunes haciendo un aporte con otras perspectivas a los problemas comunes que gente común tiene. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Próxima.